serio. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Esa era la pregunta que un intérprete de la ley le iba a hacer al Señor Jesús. Después de escuchar la enseñanza que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? La enseñanza posterior al regreso de los 70, ¿no? En ese momento alguien que estaba escuchando esa enseñanza se iba a levantar y era precisamente este intérprete de la ley. Recordemos que esos 70 eran resultado de la multiplicación del discipulado para llevar a cabo una misión muy específica e importante, ¿no? La de anunciar que se ha acercado el reino de Dios. Y vimos que regresaron, ¿no? Recuerdan, emocionados, porque al dar el reporte de cómo les había ido, ¿sí? Estos 70 al Señor Jesús, dice que volvieron con gozo, ¿no? Los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor los lleva a entender cuál era el verdadero gozo en que se debían regocijar, ¿no? ¿Cuál era el verdadero gozo? ¿Quién me dice, quién se acuerda? ¿En qué debían regocijarse? ¿Qué les dijo el Señor Jesús? Bueno, de que nuestro nombre esté escrito en el libro, en los cielos. En los cielos. Así es, amén. Gracias, hermano Raúl. Por eso dice, pero no regocijéis, les dice en el 20, ¿no? Lucas 10, 20. No os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida, ¿verdad? En los cielos, perdón, ya estoy yo, que están escritos, que finalmente si están escritos en el cielo, están en el libro de la vida, ¿no? Y recuerdan que de inmediato el Señor Jesús, se regocijó también, ¿no? Vamos a ver rápidamente, a recordar esas palabras que pronunció el Señor Jesús para entender cuál fue el motivo que a ese intérprete de la ley lo llevó, ¿no? ¿Qué fue lo que lo motivó a hacer la pregunta al Señor Jesús de, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se sintió así? Les voy a leer rápidamente las palabras que vimos cuando se regocijó el Señor Jesús. Dice, en aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, ¿no? Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Amado, estas palabras del Señor Jesús resultaban hermosas para los discípulos, por supuesto, ¿no? Escuchar eso y que el Señor se regocijaba agradeciendo, ¿no? Al Padre por haber revelado estas cosas a ellos, ¿no? Se sentían ellos, por supuesto, gozosos, ¿no? Pero para el intérprete de la ley iban a ser muy incómodas, ¿no? Imagínate cómo voltearon a verlos los que estaban presentes, escuchando que el Señor decía, ¿no? No fueron reveladas ni a los sabios y entendidos, ¿no? Era así como una pedrada, ¿no? Yo imagino que todos voltearon a verlo así como con cara de, pues ahí te hablan, ¿no? Tú eres un intérprete de la ley, a eso te dedicas y conoces, ¿no? Y a ti no te han sido reveladas, ¿no? Como les diría, como dicen por ahí, pues eso calienta, ¿no? O sea, el Señor Jesús, en esos designios que había decretado con el Padre antes de la fundación del mundo, ya sabía a quién se iba a encontrar, ¿no? En ese momento. No es algo que él
lo agarrara así como por desprevenido, ¿no? Así, y le saliera, ¿no? Él ya sabía que ahí iba a estar el intérprete de la ley, ¿no? Como lo hemos visto muchas veces. Él ya sabía a quién se iba a encontrar en el camino, él ya sabía, ¿no? Que iba a pasar por un lugar donde iba a estar muerto el hijo de la viuda de Naín, que iba a regresar y Jairo lo iba a encontrar para que sanara a su hija que estaba a punto de morir, que al ir caminando lo iba a tocar la viuda, que cuando les pedían el impuesto para entrar a la ciudad, ¿no? Les dijo, vayan y pesquen, vayan por un pescado, ábrenlo y saquen de ahí, ¿no? 2 denarios, ¿no? Que encontraron. Entonces, Dios sabe todo. Él ya tenía todo decretado y venía a ejecutar los planes que él con el Padre, ¿sí? Desde antes ya habían planeado, ¿sí? Él sabía por eso, cuando estaba en la tempestad dormido, no era como ellos decían, Señor, ¿no tienes cuidado de que morimos? No, no es que no tuviera cuidado, él sabía que no iban a morir, porque no era su tiempo, ¿no? Él sabía, por ejemplo, cuando lo querían capturar y que todos los que lo querían capturar, los alguaciles, que eran los que trabajaban para el Sanedrín, sabía perfectamente que no lo iban a capturar, como dice la palabra en Juan, porque no era su tiempo, ¿sí? El tiempo de Dios es perfecto y se tiene que cumplir en el momento que Él lo diseñó. No hay forma de que se cumpla antes, ¿sí? Que lo hubieran capturado desde antes, o imagínense cuando era niño a los 12, que Satanás hubiera podido decir, es Él, ¿no? Y lo hubiera capturado, ¿no? Ni Herodes, ¿recuerdan? Cuando quiso cortar la cabeza de los niños, no había manera de que el Señor Jesús muriera. Él tenía que morir en el tiempo que ya estaba indicado, en la cruz, ¿sí? Entonces, esto mismo es lo que estamos viendo. El Señor Jesús estaba hablando y levantó esas palabras sabiendo que iba a encontrar a este hombre, ¿no? A este intérprete de la ley que se iba a sentir aludido y ofendido, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo que la ley, cómo que estas cosas no son reveladas a los sabios y entendidos? Yo me he dedicado a estudiar la ley y puedo enseñar la ley. Y de ahí viene esa motivación precisamente, ¿no? Como lo dice aquí en el 21, ¿no? Lo que decía, estaba ya visto que él iba a hablar en aquella misma hora, dice, en la que se regocijó en el Espíritu. O sea, estamos hablando del mismo tiempo, ¿no? Le hace esa pregunta precisamente para llevarlo al campo que él sabía que manejaba, ¿no? Donde era experto, ¿ok? Entonces, el Señor Jesús todavía le da ventaja y le dice, ok, nos quedamos ahí en ese campo, ¿no? Y le da la oportunidad diciéndole, ¿no? Pues tú qué lees, ¿no? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿No? Y entonces utiliza precisamente el Shema, ¿no? El 27 que dice, Que aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. amén. Corresponde con el Shema, era la forma más clara, ¿no? Lo que en el pacto de obras, que era lo que ellos precisamente, los judíos, se esforzaban por cumplir, era como podían lograr heredar el reino de Dios, ¿no? Sí. Entonces, no se está viendo la pantalla en ¿no? La forma más segura que sabía que podían heredar el reino. Lo que ellos se esforzaban, la forma en la que ellos sabían que el pacto de obras tenía que cumplirse, era por medio de lo que la ley de Moisés les había dado, ¿no? Y el mandamiento principal. Por eso utiliza, y para asegurarse, utiliza los 2 mandamientos de amor, ¿no? El de amar a Dios con todo tu corazón, con todas tu alma, todas tus fuerzas, ¿no? Y con toda tu mente. Y además, añade, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? El mandamiento de amor a los demás, ¿sí? Y el Señor, precisamente, como él sabía, ¿no? Sí, utilizó los mandamientos más seguros que él le responde en el 28. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. El 28, ahí está. Bien has respondido, ¿no?
haz esto y vivirás. El Señor Jesús le deja ver que dentro de su conocimiento de la ley, sí, su respuesta era correcta. En lo que has estudiado, por eso dice, ¿cómo lees? Muy bien, has respondido bien, ¿no? Bien has respondido. Hazlo y vivirás. Fíjense cómo lo deja ver al decirle, hazlo y vivirás. Otra vez lo confronta todavía más porque se iba a dar cuenta él de su imposibilidad de cumplir ambos, ¿no? Esas palabras, fíjense cómo tiene poder nuestro Señor Jesús. Él nada más le dice, muy bien, sí lo sabes, ahora cúmplelo. Ahí lo dejó desarmado, ¿no? Porque es donde entonces dijo, él se dio cuenta y dijo, pues no puedo, ¿sí? Porque no amo al Señor con todo nuestro corazón. Eso, y la verdad es que eso es imposible para cualquiera. ¿Quién puede amar a Dios con todo su corazón, toda su alma, toda su mente? Quiere decir que nuestra mente esté completamente para Él, nuestro corazón completamente para Él, ¿no? Nuestras fuerzas, es decir, todo lo que dediquemos, todas las fuerzas las tengamos para Él. ¿Quién hoy lo hace? Nadie. Ninguno tenemos esa posibilidad de hacerlo. Por esa razón es que la ley, y aquí se está dando cuenta el intérprete, la ley no se puede satisfacer con nuestras propias fuerzas, ¿sí? Los hombres siempre tenemos el corazón dividido, ¿no? Una parte para nuestra familia, una parte para nosotros mismos, ¿no? Nos ha enseñado a amarnos a nosotros mismos. ¿Cómo entonces poder hacerlo? Entregarle todo al Señor y aparte, ama al otro, a los demás, ¿no? Y como a ti mismo, o sea, dices, no, imposible, si a veces ni yo mismo, ¿no? Hago lo correcto para mí y ahora darlo a los demás. Entonces, lo dejó desarmado completamente. Lo puso en una posición delante de él donde lo deja ver su imposibilidad de cumplir esa ley que él conocía perfecto. Por eso el Señor dice, muy bien, sí lo sabes, bien has respondido, pero no puedes. Aún dice, a los sabios y entendidos, por eso le decía, no les ha sido revelado, ¿no? Aunque sea sabio como Nicodemo, ¿no? ¿Recuerdan? Nicodemo también tenía la misma preocupación que él, ¿no? Y también Nicodemo, un maestro de la ley, ¿no? Uno de los principales. Nicodemo mismo, ¿recuerdan? Que va a ir a buscar al Señor Jesús para decirle, preguntarle lo mismo, ¿no? ¿Cómo podía entrar al reino de los cielos? Siendo maestro de la ley, ¿sí? Él sabía que nadie podía satisfacer las obras. Nadie podía cumplir la ley. Es imposible para nosotros, para cualquier hombre. Por muy santo, por muy estudiado y muy erudito, no podemos cumplir la ley. Porque, vuelvo a repetirlo, ¿no? ¿Quién podría amar con todo su corazón a Dios? Con toda su alma, con todas sus fuerzas y con toda su mente al Señor su Dios. Nadie. ¿Y quién podría amar a su prójimo como a sí mismo? Nadie, ¿no? Nadie puede heredar entonces el reino según las obras. Eso es lo que le estaba mostrando, ¿no? Por las obras no puedes heredar el reino. Por eso cuando le dice, entonces si ya lo sabes, hazlo, ve y hazlo. No puedo, ¿no? Se vio imposibilitado. Y eso yo te diría, no solo se lo preguntaban los sabios y entendidos como Nicodemo y este intérprete, también otros judíos tenían la misma pregunta. Ellos sabían que aunque se esforzaban por cumplir la ley, había algo que faltaba, ¿sí? Y me voy a adelantar unos capítulos, vamos a Lucas 18, no para que digan después, ya la dio el pastor, ¿no? Ese, ya vimos el 18, ese día ya no vengo, no. Lo vamos a ver porque ejemplifica perfectamente la preocupación que tenía otro personaje que no necesariamente era sabio y entendido, pero sí era un principal muy rico, ¿no? Se esforzaba también en cumplir la ley, el joven rico. Vamos a ver qué dice el joven rico, por favor. El 18. Un hombre principal le preguntó, diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Aquí está, ¿no?
La misma pregunta, ¿se dan cuenta? Ya más adelante se va a encontrar con el joven rico con la misma preocupación. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna, no? Es la misma, si se fijan. Y sabemos que él le va a responder, ¿no? Que desde niño, ¿no? Desde joven me he esforzado en cumplir la ley, ¿no? Sentía que sus esfuerzos, aunque él sabía que cumplía la ley, porque el Señor Jesús lo lleva ahí a decirle los mandamientos de la ley y le dice, esto he hecho, pero se sentía insuficiente, ¿no? Sabemos que Jesús también le iba a revelar que por más que tratara de cumplir ese pacto de obras, pues más que se esforzaba desde joven en cumplirlo, no iba a poder heredarlo si no se despojaba de esas ideas de las obras, el cual no se podía cumplir por medio de ellos, sino únicamente el que podía cumplirlo era Dios mismo, por medio de Jesucristo. El único que iba a poder cumplir también el pacto de obras, ¿sí? El que iba a cumplir la ley era Jesús. Y eso era lo que él iba a dejar ver. Por eso le dice en el 21, él le dijo, dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿no? El joven rico responde, todo lo he guardado desde mi juventud. ¿Y qué dice el 22, Lolita? ¿Cómo le responde? Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Y ven, sígueme. Ahí está. Ya cumpliste las cosas que, ¿no? Que se te mandaron. Muy bien, pero no es suficiente. Ahora, dice, vende todo lo que tienes y sígueme. Ven y sígueme porque yo soy el único camino, ¿no? ¿Sí? ¿Por dónde vas a heredar? Tu pregunta es cómo heredar el cielo. Sígueme. Ahí se lo está dejando claro, ¿no? Ya vende todo, ya hiciste obras, perfecto. Ya lograste muchas cosas, muy bien. ¿Has sido bendecido grandemente? Sí. Ahora véndelo. Ya, deshazte de eso. Deshazte de tu idea, deshazte de lo que te has aferrado a las obras y sígueme. ¿Y qué le hizo ver? Su falta de fe, ¿no? No pudo creer en el Señor Jesús, ¿no? No pudo creer, no pudo vender, sino que se entristeció y ahí se quedó. Y ya no lo siguió. Faltaba fe. Por eso es que esta prédica, aunque habla del buen samaritano, el título que le puse es la fe y las obras. Lo que está haciendo el Señor Jesús es confrontarlos así, que se necesita fe. Y sí, obras, pero lo principal es tener fe, ¿sí? Es tener fe. Vamos a seguir viendo al experto en la ley, por favor. Regrésense al 10. Y en ese dilema con las obras precisamente que él traía, ¿no? Ese dilema que sucedió al verse descubierto ante el Señor Jesús y su imposibilidad de cumplir la ley, ¿no? Veamos cómo trata ahora, después de que se da cuenta de que no puede cumplir lo mismo, lo que él ya sabe, lo que él mismo responde, no lo cumple. Vamos a ver ahora cómo se quiere justificar, ¿no? Ahora se va a querer justificar. ¿De qué manera? Vamos al 29, del 29 y leamos hasta el 37 ya, por favor. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndolo pasó de largo. Pero un samaritano que iba al camino vino cerca de él y viéndolo fue movido a misericordia. Hasta el 37. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgura, lo llevó al mesón y cuidó de él.
Otro día, al partir, sacó sus denarios, 2 denarios, y le dio al misionero y le dijo: cuídame, y todo lo que gastes de él. De más, yo lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Gracias. ¿Se dan cuenta? Nuevamente, ¿no? Ya le quedó más claro. Él le dice ahora, ¿pero quién es mi prójimo? Otra vez, ¿no? Justificándose. A ver, ¿a quién debo de hacer, ¿no? Amar. ¿Quién es mi prójimo, Señor? Y aquí el Señor Jesús le pone este gran ejemplo y al final le vuelve a decir lo mismo. Ve y haz tú lo mismo, ¿no? Hazlo. Otra vez lo vuelvo a enfrentar a las obras. ¿Por qué? Porque le pone precisamente como ejemplo a un samaritano. Le pone a dos personajes muy importantes en la vida judía, un sacerdote y un levita, los cuales no son movidos a misericordia. Y a un samaritano que es enemigo de los judíos, que es el que sí hace. Y le dice, ¿quién ves tú, no? ¿Quién crees? ¿Quién te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? El que usó de misericordia, el samaritano. Dice, a ver, tú que odias a los samaritanos, ¿no se quieren ahora? Haz lo mismo que hizo el samaritano. Hijo, lo está confrontando nuevamente, ¿no? Ve a hacer las obras. Algo que sabía el Señor Jesús, que le iba a costar muchísimo. Pero lo que está haciendo el Señor Jesús es este primer aspecto, que es de parte de esta enseñanza, de esta prédica. Jesús lo lleva a pensar fuera de la caja. El uno, que dice uno. Jesús lo lleva a pensar fuera de la caja. ¿Qué es esto? ¿Han oído esta frase? Es una frase que implica que te salgas de los pensamientos preconcebidos, ¿no? Los hombres dicen, el que piensa fuera de la caja es aquel que puede hacer cosas diferentes a los demás. Todos los que están en la caja, todos los que siguen las reglas del mundo, los que creen que se debe de hacer de una manera, pues siempre van a estar haciendo lo mismo. Pero de repente sale una mente que piensa fuera de la caja y son los que crean, los que hacen las cosas diferentes, ¿no? Los demás pues son los que se forman, ¿no? Que se forman en las filas de las empresas a dejar currículum para meterse a trabajar en el camino que marca el mundo, ¿no? Pero de repente sale alguien que puede sacar la cabeza y pensar fuera de la caja en la que todos están, ¿no? Sí. Un ejemplo, y hablando del mundo, ¿no? Sabemos que los grandes de la tecnología muchas veces ni terminaron la universidad, ¿no? Se salieron de la caja y dijeron, yo voy a crear Microsoft, yo voy a crear Apple, y ni siquiera terminaron como todos los que estaban en la caja, ¿no? No, yo hasta que termine mi carrera. Pues ahí te quedas, mano, ¿no? Yo ya me salí de la caja y después que terminan, los que están en la caja, pues son los empleados, ¿no? Son los que siempre están pensando en la caja. Eso es como el mundo lo ve. Pero de aquí, si nos damos cuenta, igual, el Señor Jesús lo estaba llevando a que se saliera de la caja que tenía, de sus pensamientos preconcebidos, ¿no? De todo aquello que ya había determinado a que así debía de ser. Así debe de ser porque la ley nos la puso Moisés y es lo que nosotros debemos hacer, ¿sí? Así siempre se ha hecho. ¿No les ha tocado muchas veces en los trabajos? Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar que me decían, ¿no? Me entrenaba un señor, ¿no? Así tienes que hacer, prendes la máquina, le aprietas, sacas el reporte. O sea, él me enseñó toda su rutina, ¿no? Cómo lo hacía él. Y yo le decía, ¿y por qué? ¿No? O sea, ¿y por qué lo tiene que hacer así? ¿Por qué no primero vamos y adelantamos esto? ¿O por qué no hacemos un reporte más rápido en lugar de estar esperando? No, es que así siempre se ha hecho. O sea, pero pues por eso pierde tanto tiempo, ¿no? Por eso todo su día está ahí esperando a que el otro le dé un reporte y todo, ¿por qué no puede hacer otra cosa? No. Y cuando le preguntas por qué no sabe.
porque así se ha hecho. ¿Por qué lo hace así? Porque así siempre se ha hecho. O sea, no se puede, no podía salirse de la caja porque estaba acostumbrado a que así tenía que ser, ¿no? Es lo mismo. Aquí el Señor lo está llevando a que se salga de la caja. Y eso es lo que sucede muchas veces con la tradición, ¿no? La religión busca meter ideas tradicionales para que la gente siga pensando igual, ¿no? Así es nuestro país, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas cosas no se practican que sabemos que no son agradables a Dios, pero las siguen haciendo todos porque así nos las transmitieron nuestros padres, ¿no? ¿Por qué haces esto? Pues porque así me enseñó mi mamá, así me enseñó mi abuelita, así me enseñó la iglesia y por eso así se hace. ¿Pero por qué? Dios no lo manda. Pues no sé, pero así se hace. Y así me enseñaron y eso es en lo que yo creo. ¿Se dan cuenta? Cuesta mucho trabajo porque se han hecho a la manera religiosa de generación en generación. Es lo mismo que le pasaba a este intérprete de la ley. Generación tras generación sabemos que se ha ido transmitiendo la palabra, ¿no? Se les transmitía, la estudiaban, más las tradiciones que habían metido los fariseos, y era todo lo que ellos creían que debían de cumplir. Cuando se enfrentan a Jesús, precisamente, que están viendo que Él se sale de la caja, que ya no los está llevando a pensar de una manera distinta, a dejar atrás el pacto de obras y ver el pacto de gracia, no podían entender. ¿Cómo es posible que lo que tú nos vienes a enseñar esté por encima de lo que aprendimos toda nuestra vida en la ley de Moisés? ¿Se dan cuenta? Esto es lo que Jesús está haciendo. La tradición y la costumbre no dejan que puedan pensar estas personas fuera de la caja. Así se empieza, y es algo muy común en el ser humano. Nos conviene, es cómodo para la carne, el hacerlo ya de una manera, ¿sí? Y cuando nos salimos, cuando decimos ahora vamos a hacerlo de otra manera, no, eso es lo que se le llama, ¿qué? La resistencia al cambio, ¿no? No, por favor. A mí déjame así como siempre lo hacía, porque si me cambias, ya no sé qué hacer. Es que nuestra mente así se va conformando, normando, ¿no? Como lo decíamos, Salud, este intérprete de la ley, ¿no? Como Nicodemo, como el joven rico. Y a decir verdad, pues sí, es imposible para cualquier ser humano hacerlo. Sabemos que la única manera de que esto suceda, de que pensemos diferente, de que nos sea revelado algo distinto, es cuando sucede el trabajo sobrenatural. Es el que hace el Señor, ¿no? Juan 3:3, ¿qué le dijo Jesús a Nicodemo, no? Precisamente, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3, Luz, por favor. Sí, respondiendo Jesús le dijo eso, ¿no? De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ese es lo que el trabajo sobrenatural que hace el Señor. El nuevo nacimiento es el único que nos puede permitir que dejemos de pensar dentro de la caja, dentro de la religión, dentro de los pensamientos preconcebidos, de las tradiciones que ya tenemos, ¿no? Solamente ahí es cuando entonces podemos empezar a ver de una manera diferente. Pero es un trabajo sobrenatural. Así lo declaró el Señor Jesús, ¿no? La única manera que podamos entender las cosas del reino es con el trabajo sobrenatural que Él hace, el nuevo nacimiento. Si no vuelves a nacer, no entenderás, Nicodemo, ¿no? No vas a entender nada. Y es lo mismo que pasaba con el joven rico. No había vuelto a nacer, dijo, ¿cómo es posible que me pidas que venda todo, se lo dé a los pobres y me vaya contigo? Que no, recuerdan que no tienes ni dónde recostar la cabeza. No podía salirse de su caja. No, si esto es lo mío, en esto he trabajado, esto es a lo único que yo me dedico, ¿sí? Y a veces así nos pasa. Estamos en la barca, que es el lugar seguro, ¿no? Donde nos tenemos que mantener, porque cuando viene la tempestad, ¿qué sucedió con los discípulos? Estaban en la barca y no sé, 11
ahí estaban aferrados, solo uno. Pedro, el único que al recibir el llamado, el Señor que le preguntó, si eres tú, Señor, llámame. El único que se atrevió a bajarse de la barca, a pesar de que no era el lugar seguro. Ellos como marinos experimentados sabían que bajarse de la barca era morir, porque en una tempestad, estar debajo, las olas, el viento, te van a ahogar, ¿no? Él aún así decidió bajarse al ver al Señor Jesús caminando. Y fue el único que pudo caminar sobre el agua. Yo les diría, pues esa barca es la caja, donde nadie se quiere salir de su comodidad, de su seguridad. Pero aquel que cree en el Señor se puede bajar y hacer lo sobrenatural, como lo hizo Pedro, caminar en el agua. Y a eso somos llamados. Somos llamados a caminar sobre el agua, no a caminar como el mundo, no como el mundo nos lo dice, ¿sí? Como debe de ser. No, porque si no, entonces, ¿cómo pago mis deudas? No, porque si no, entonces, ¿de qué voy a hacer? ¿Cómo voy a comer? Pedro iba a perder su vida, ¿no? Pero fue tal su fe y creyó en el Señor que dijo, yo puedo hacer lo que Él hace, y lo hizo. Y lo hizo. Después, lógicamente, cuando sintió el agua fría y que volvió a la caja y dijo, no, pues, ¿qué hago, no? ¿Qué estoy haciendo si los hombres no caminamos en el agua? Se hundió. Pero ahí estaba el Señor Jesús, ¿no? Para rescatarlo, ¿sí? Sí, Él le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ya lo estabas haciendo. Ya me sentí orgulloso de ti, el único caminando por el agua, y dudaste. Pero no murió, ¿no? Fue rescatado por Él, por su fe, porque esa fe pequeña le bastó. Esa fe que le permitió dar unos cuantos pasos, le bastó para que el Señor Jesús lo levantara. ¿Se dan cuenta? Eso es pensar fuera de la caja, quitar los pensamientos ya preconcebidos. No es nada más por las obras, no es por la ley, es por creer en mí, por seguirme a mí, ¿sí? ¿Y cómo es que esta enseñanza el Señor Jesús, en esta enseñanza el Señor Jesús le muestra al intérprete precisamente que debe salir de la caja? Pues al enfrentarlo, ¿no? A los pensamientos preconcebidos. Por lo que decíamos, precisamente, ¿quiénes eran los que en teoría debían haber ayudado, debían haber sido movidos a misericordia de estos tres personajes, ¿no? El sacerdote y el levita, ¿no? Porque en teoría son los que están dedicados, ¿no? Apartados al servicio de Dios. Y en segunda, porque pues es muy probable que el hombre que fue atacado por los maleantes era uno de su mismo pueblo, ¿no? Era la mayor probabilidad, porque debía haber sido un judío, porque iba camino, dice, de Jerusalén a Jericó. Los que caminaban de Jerusalén a Jericó, pues eran ellos, ¿no? ¿Sí? Seguro el que estaba ahí era un judío. Entonces, lo que era más probable y lo más lógico es que el sacerdote y el levita lo vieran como prójimo y lo ayudaran. ¿Y qué fue lo que le hizo el Señor? Ellos no, ¿eh? No es por medio de ellos. Ellos no fueron los movidos a misericordia, ¿sí? Lo lleva a que quitara su idea, y entonces es cuando lo lleva, como decíamos, a que el que consideraba enemigo es el que se iba a salvar. ¿Se dan cuenta? Lo está sacando de eso. Mejor, decía, ¿cómo mejor un samaritano que por tradición, que no tiene ninguna obligación con los judíos, es el que es movido a misericordia y se convierte en el prójimo de un judío? ¿Sí? Ahí está, piensa diferente. No es como tú lo crees, no es el sacerdote, no es el levita, no es lo que te han enseñado. Va a ser precisamente la obra sobrenatural que yo haré en tu vida. Y eso es lo que nos quiere enseñar Él. Al ver las obras del samaritano, claro, nos lleva a la principal joya, que es la que siempre hemos visto en esta parábola, ¿no? Del Señor Jesús. Una joya que hemos escuchado muchas veces y que es maravillosa por su gran claridad. Nos habla precisamente
de cómo debe de practicarse el amor a nuestro prójimo. La joya hermosa, que incluso hace varios años los que estábamos juntos, recuerdan que ya lo habíamos predicado, ¿no? Me tocó predicar esto y recuerdo bien que nos muestra que ese buen samaritano, ¿sí? Es como el Señor Jesús nos deja ver en esa parábola cómo Él nos trató, cómo nos amó Él a nosotros, que aún siendo enemigos de Él, ¿no? Como el samaritano y el que estaba ahí, el Señor Jesús aún ahí decidió morir por nosotros, ¿no? Ahí nos muestra así el amor del Señor Jesús para con nosotros. Y lo dice, ¿no? Romanos 5:8, precisamente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí está, aún samaritanos que eran enemigos junto con, ¿no? Contra los judíos, ahí el Señor mostró que aún siendo enemigos había alguien sido movido a misericordia. Así fue movido el Señor Jesús a misericordia, aún siendo enemigos de Él, lo dice, ¿no? En Romanos, Él murió por nosotros y así mostró el amor para nosotros. Vino cerca de Él, así lo hizo el samaritano, ¿no? Vino cerca de Él y viéndole fue movido a misericordia. Así Dios nos vio imposibilitados para salvarnos a nosotros mismos, muertos en delitos y pecados, y al vernos así fue movido a misericordia por nosotros. ¿Qué más hizo el samaritano? Dice, acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Así lo hizo Jesús, se acercó a la tierra, tomando una naturaleza de hombre, usó el aceite de su unción como Mesías, y el vino que es su sangre es con lo que derramó para limpiarnos. Usó aceite y vino, ¿no? Para limpiarnos. El Señor Jesús hizo lo mismo. El aceite de su unción y el vino de su sangre para limpiarnos, sanarnos y llevarnos a la morada eterna, ¿no? Del Padre. Lo llevó en su cabalgadura al mesón. El Señor Jesús nos va a llevar a la morada eterna. ¿Se dan cuenta? Es una similitud clarísima, el buen samaritano, de la obra de Jesús en nuestras vidas. Así nos limpió, así nos encontró. Bueno, a estaba casi muerto, ¿no? A nosotros nos encontró muertos completamente en delitos y pecados y nos resucitó y nos va a llevar a la morada del Padre. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo. El 35, otro aspecto, ¿no? Dice, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. La cuenta actual y futura ya está pagada por él. Lo que nosotros teníamos que pagar, ¿quién lo pagó ya? Él, ¿no? Y lo que haya que pagar ya está pagado. Igualito que hizo el samaritano, el Señor Jesús está haciendo por nosotros, mostrándose como nuestro Redentor, como nuestro único y suficiente Salvador, el que ya pagó. La cuenta está saldada, ya pagué por ti. Vive, ahora ten vida eterna. Entonces es muy claro, ¿no? No hay duda, ¿sí? Estas 2 revelaciones, que es la 2 y la 3, es lo que enseña esta palabra, ¿no? Debemos amar a nuestro prójimo con el ejemplo de Cristo. Y el Señor nos muestra su amor como el del samaritano al justificarnos con su propia sangre. No hay duda de estas 2 joyas tan claras, pero ahora quiero mostrarte un último aspecto, que es el que llevó al intérprete de la ley a su dilema, ¿no? Sobre si podría heredar el reino por sus obras. ¿Qué es esto? La fe y las obras, ¿no? La incapacidad de heredar el reino lo veíamos, ¿no? Le fue mostrada, fue confrontado al darse cuenta que no podía amar a su prójimo como a sí mismo, y es lo que lo llevó a justificarse, ¿no? Y comparar al levita y al sacerdote, ¿no? Contra el actuar de estos 2 personajes con el actuar del samaritano,
y por qué él pensaba y por qué también hoy muchas religiones, muchas doctrinas piensan que las obras son necesarias, ¿no? ¿Sí? Santiago 2:17 es algo que nos deja ver precisamente, ¿no? Lo que él habla, por ejemplo, esa fe que vio en los sacerdotes y el levita, lo diría Santiago y lo catalogaría como una fe muerta, ¿no? Una fe muerta, fíjense. Santiago 2:17, ¿qué dice? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así es. La fe, si no tiene obras, Si no tiene obras. ajá, es muerta en sí misma, ¿no? Eso nos dice Santiago. Uh-huh. Y es cierto, ¿no? Lo podemos ver con claridad en estos dos personajes, ¿no? Que servían a las cosas de Dios, pero, sí, solamente en el templo, pero tenían una fe sin obras, ¿no? Nada más decían creer, pero no tenían obras, ¿verdad? No tenían obras. Esos dos mandamientos de amor que menciona el intérprete de la ley al principio, el Shema y el amar al prójimo, son diferentes. La adoración a Dios es un amor reverencial que va más allá de las puras obras. Requiere fe verdadera, ¿no? Que ellos quizá creían que practicaban, ¿no? El levita y el sacerdote, pero el amor al prójimo es un amor ministerial, ¿sí? O sea, que se debe de practicar, es algo que debemos hacer, pero ambos requieren de una fe verdadera, ¿sí? Llevan obras, pero también requieren de fe verdadera. Lo veíamos, ¿no? Ahí está, claro, ¿no? El sacerdote y el levita tenían una fe, creían, hacían las cosas de Dios, pero pues, no tenían esa fe verdadera para poder amar a su prójimo. No les era suficiente, ¿no? Y eso nos lleva a lo siguiente. Si bien es cierto lo que dice Santiago, pues está en la escritura, ¿no? Ahí está en el capítulo 2 de Santiago. Sí es cierto. Dice, por ejemplo, el 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y en el 2:17 que repite, ¿no? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y sabemos que esto ha sido usado por muchas doctrinas y religiones para decir esto, ¿no? Que la fe en Cristo, sí, muchos dicen salva, pero que también se necesitan obras para salvar, ¿no? Como si el sacrificio de Cristo no fuera suficiente y se necesitara complementar, ¿no? Con las buenas obras del hombre para poder recibir la salvación. Amados, sabemos que esto no es así. A lo que se está refiriendo Santiago es a las obras que lleva a cabo el verdadero creyente, ¿sí? El verdadero creyente debe de tener obras, pero solamente el que ha vuelto a nacer. No se refiere él, ¿sí? De que no está diciendo, pues con tu fe no te vas a salvar. No, sino que tu fe, la que tú crees que es tu fe, que tú crees que ya eres salvo, pero si no muestra estas obras, más bien duda de esa fe. O sea, a eso es lo que dice, ¿te salvará tu fe, ¿no? La fe que tú dices profesar, que no, que al no haber obras muestra que no es una fe salvífica, ¿no? No es una fe verdadera, ¿no? Por eso dice, alguno dirá, yo tengo obras y tú tienes fe, ¿no? Muéstrame tus obras y yo te muestro mi fe. O sea, yo tengo fe, pero tú no tienes obras. Y tú tienes obras y no tengo fe. Es una fe que la fe verdadera debe de llevarnos a las buenas obras. Si no es verdad lo que dice Santiago, pues entonces revisa tu fe, ¿no? ¿Esa fe te salva? Una fe que no es verdaderamente salvífica, pero no como se ha tomado, ¿no? Las religiones lo han tomado y sabemos, ¿no? Que dicen, sí, Cristo salva, pero es necesario además tus obras. No es así, porque esas obras no son mis obras, son las obras que hace precisamente el Espíritu Santo en nosotros. De otra manera, yo diría,
volvemos a caer en lo mismo. ¿Quién pudiera hacer esas obras? Volveríamos a ser como el joven rico, como Nicodemo, ¿no? Como este intérprete de la ley, ¿no? Estaríamos buscando hacer nuestras obras por nosotros mismos. Las obras que el hombre natural considera que puede llevar a cabo son aquellas que las hace creyendo que gana el favor de Dios, ¿sí? Pero que precisamente hace pensando solo en sí mismo, ¿no? En recibir el favor de Dios. ¿Por qué hago la obra? Para que Dios me vea con agrado, ¿no? Pero no son esas obras, porque finalmente siguen siendo vanagloria, ¿no? Santiago se refiere a las buenas obras que, por supuesto, ningún hombre que no ha nacido puede llevar a cabo. Son las que yo les estoy mencionando. Son obras que el hombre, las obras que salen nada más de nosotros son las obras que se llevan a cabo antes de volver a nacer. Podemos ver mucha gente hoy que a mí me han dicho, oye, pero pues se comporta muy bien, mira. El otro día estábamos en su mesa y estaban dos monjitas, ¿no? Comprando sus cosas y como para hacer sus galletas, ¿no? Y ahí estaban y muy amables. Me dice Fer, mi esposa me dice, híjole, qué triste va a ser, ¿no? Que toda su vida la han dedicado a obras, ¿no? Y sí, por supuesto, sabemos que hay obras que no son malas, ¿no? Cuidan niños, en algunos casos, enfermos, ¿no? Y viven para Dios, se mantienen encerradas, ¿no? No escuchan música del mundo, no hacen más que estar dedicadas a las obras de Dios, ¿no? Sin embargo, qué triste va a ser cuando el Señor les diga, no te conocí, ¿no? Y viviste toda tu vida haciendo obras buenas, tratando de ser bueno, pero lo verdadero, la fe salvífica no la tuviste, porque seguías haciéndolo para querer ganar mi favor, cuando la salvación no es que por obras, ¿se dan cuenta? El Señor le va a decir, lo único que necesitabas es creer en Jesucristo, mi Hijo, el que murió por ustedes, y obedecerme. El amor que me tenías que mostrar es obedecerme, no como el de Marta y María, que vamos a ver la siguiente semana, ¿no? Una escogió la mejor parte, tú escogiste las obras, ¿sí? Estar sirviendo, estar haciendo, pero nunca viniste realmente a mí, a entregarme realmente tu amor y tu corazón. Tenías unas obras de aquí y otras obras acá. ¿Por qué? En estas obras no me obedecías y en estas, ¿no? Creías que con eso ganabas mi favor. Y pasa mucho, amados. Algunas veces creemos que haciendo las obras del Señor, sirviéndole, compensamos nuestras malas obras, ¿no? Las obras que no hacemos correcto, las de desobediencia, ¿no? No te obedezco, pero pues por acá sí te obedezco, ¿no? Entonces creo que estamos en una balanza, ¿no? Como que queremos balancearlo y no es así. Necesitamos, ¿cómo son las verdaderas obras que debemos hacer? Son unas obras que vienen solamente de Él. No por obras nos salvamos. Efesios 2, 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y esto nos lleva al último aspecto, al cuarto aspecto. La fe sin obras es muerta. Y sí, es lo que dicen muchos, lo que dice Santiago, pero yo te diría, las obras sin fe también lo son. Es verdad, la fe sin obras es una fe muerta, pero las obras sin fe también son muertas. Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Se dan cuenta? La fe, si no tienes fe, no agradas a Dios, porque es necesario primeramente que cuando te acercas ya por fe, creas que existe Dios, ¿no? Eso es la única manera y que es galardonador de los que le buscan.
La salvación, amado, es solo por fe. La salvación es solo por Cristo, y las buenas obras que empieza a mostrar el que ha sido salvado y justificado por el Señor Jesús son aquellas obras que nuestro Padre Celestial ya había preparado. No son esas obras que hacíamos antes, no son esas obras que hacemos para ganar el favor de Dios, no. Las buenas obras que empiezas a ver en ti vienen porque el Señor ya las había preparado. Efesios 2:10, ahí lo dice claro, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Te das cuenta? Creo que es claro, ¿no? No son obras que vengan de nosotros, de nuestra buena voluntad, por nuestros propios méritos, sino son obras que le pertenecen al Padre, el que las creó, ¿sí? El que las de antemano las preparó ya, son obras que ya están hechas. Esto que estamos haciendo, esta predicación, ya estaba hecha. Esto ya lo había hecho el Señor. Él ya lo había preparado para que anduviésemos en ellas. Y el que las puede practicar es aquel que ha sido hecho, ¿qué? Como Cristo, ¿no? Hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Qué nos dice entonces? ¿Quién puede practicar las buenas obras? Solamente el que ha vuelto a nacer, el que ha sido creado en Cristo Jesús para esas buenas obras. ¿Sí? Entonces, sin fe, ¿cómo puedes tener las buenas obras? No hay forma. ¿Se dan cuenta? Sí. Si tu fe no muestra obras, es muerta. No es una fe verdadera. Quiere decir que no has vuelto a nacer. No es una fe salvífica. Pero también, si no tienes fe, ¿sí? Si no tienes fe, esas obras que hagas tampoco son, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Si no has vuelto a nacer, las obras siguen siendo obras y no servirán para salvación en nada. Así que, amado, yo te diría, reflexiona en esto. Si ya practicas esas buenas obras que el Señor Jesús nos manda, eso que manda el amar a los demás, el amar a tu prójimo, el amar a Dios, como lo hizo el buen samaritano, no es por ti, sino es porque ya has sido regenerado en Cristo Jesús. Eso debe de quedar bien claro, hermano. Cuando andamos en las buenas obras que Él preparó de antemano, es porque hemos sido creados, ¿no? Como hechura suya, hechura en Cristo Jesús, vueltos a nacer, ¿sí? ¿Sí queda claro esto? Esta diferencia entre la fe y las obras debe de ser muy claro para nosotros. Y yo te diría, todas las situaciones difíciles que Dios permite, la que hoy estés pasando, la que estés viviendo, ¿para qué crees que el Señor las permite? Si nos lleva a tener problemas de salud, a tener problemas en el trabajo, nos lleva a tener distintas situaciones con nuestros hijos, problemáticas, es porque precisamente esa es la manera en la que nosotros podemos ver si caminamos en buenas obras o no. Son oportunidades para caminar en buenas obras, para caminar en estas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Porque sin esas situaciones, ¿cómo sabes si realmente tus obras son buenas? Si cuando alguien te insulta, alguien te molesta, alguien te está haciendo la vida de cuadritos, te enojas y le respondes igual y te pones y lo demandas y te vas a pleito y todo, estás mostrando cuáles son tus obras. Pero si aprendes a perdonarlo, a terminar buscando compartirle un buen testimonio, hablarle del Señor a pesar de que esa persona es difícil, ¿ya vieron? Ahí está, ¿no? Ahí está la buena obra preparada ya. Anda en ella. Y entonces ahí nos podemos dar cuenta si en verdad
estamos andando en buenas obras. ¿Sí? ¿Ya vieron? Sí. Se presenta una situación y no en mi trabajo y mira, ya no puedo, ya no voy a ir, ya no. Primero está, la buena obra estaba, estaba todo puesto para que fueras, ¿no? Al Señor, pero ¿qué decidiste? No, pues las otras obras, ¿no? Las mías. Sí, es que tuve un problemita y no pude. Me pasó esto y no pude. Son tus obras, ahí están. Pero si hubiera sido, ahí están las buenas obras, ¿no? Si anduviste, a pesar de el problema que se presentó, a pesar de los impedimentos que pone el enemigo, anduviste en las buenas obras. ¿Se dan cuenta? Para eso es que el Señor permite todas las situaciones, para que nos demos cuenta si andamos o no andamos en buenas obras, ¿no? Oye, pero yo no tengo dinero para ir a llevar el evangelio. ¿Seguro? Bueno, sí tengo, pero para mí, ¿ok? Bueno, entonces vas a ir a llevarlo. No, está bien. Ahí están tus obras, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esas son las obras de las que habla Santiago. Tienes fe, pero tus obras son muertas, ¿no? Tu fe es muerta porque tus obras son muertas. Las únicas obras verdaderamente que tienen vida son las que vivifica el Espíritu Santo. Las nuestras, siempre, amados, yo te puedo asegurar, nuestras obras son muertas si no son vivificadas por el Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Dios. Si andamos en esas buenas obras es porque nos ha hecho nuevos y se está glorificando en nuestras vidas. No nos podemos vanagloriar solos. Quiere decir que Él es el que nos hizo nacer de nuevo. Si has tomado esa decisión, a pesar de todos los impedimentos en tu vida de hacer las buenas obras, es gracias a Él. Es gracias al que te hizo volver a nacer. Toda la gloria y la honra es para Él. Gloria a nuestro Señor Jesús. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre Celestial, amado Dios, Rey de Reyes, te damos las gracias, Señor, por este mensaje, Señor. Sabemos que es muy claro que debemos hacer lo que tú mostraste, Padre mío, en esta enseñanza, como el buen samaritano, amar a nuestro prójimo, dejar, Señor, todo, Señor, y ayudar, como este hombre que seguramente tenía que ir a atender sus negocios, tenía muchas ocupaciones, al igual que el levita, al igual que el sacerdote, pero el sacerdote y el levita prefirieron seguir en sus ocupaciones, creyendo que sus obras eran buenas. Sin embargo, Señor, tú muestras aquí que no era así, que prefirieron, Señor, lo suyo y dejar al hombre que estaba necesitado y medio muerto. Mas el samaritano prefirió dejar sus negocios e incluso poner de su dinero para pagarle al mesonero, con sus manos sanar, con su aceite, con su vino a aquel hombre, y dejó pagada la cuenta. Y ahí, Señor, nos damos cuenta también de lo que tú hiciste en la cruz, que tú pagaste la cuenta, Padre mío, por nosotros. Gracias, Jesús, gracias, por ti somos salvos, por el medio de la fe, y no de nosotros porque es don de Dios. Gracias, Señor. Queremos pedirte que nos lleves a caminar en esas buenas obras, que nos lleves a pensar no como el mundo nos ha enseñado, sino como tú nos lo enseñas en tu evangelio, fuera de la caja, Señor. No creyendo que nuestras obras son buenas, sino sabiendo que las obras buenas son las que tú creaste. Y que nos lleves, Señor, a caminar en ellas, a pesar, Señor, de lo que el mundo nos diga, a pesar de los impedimentos y los problemas, Señor, que no dejemos de caminar en esas buenas obras que de antemano preparaste, Padre mío, para que anduviésemos en ellas. Fortalécenos, manténnos en todo momento dentro del redil, Señor, fuera de la caja del mundo y dentro de tu redil, Señor, que ahí es donde debemos anhelar vivir.
estar siempre ahí, Señor, cerca de ti, porque alejados de ti, nada podemos hacer. Vivifica nuestras obras, vivifícanos, Padre mío, para que demos un buen testimonio de ser, de que ya somos hechos hijos tuyos. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.